Pues gracias a Dios podemos vernos hoy en la casa del Señor de nuevo. Es una bendición muy especial poder estar aquí en la casa del Señor. Bienvenidos todos. Qué bueno es verles aquí. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en la carta a los Efesios 1. Efesios capítulo 1. Versos 17 y 18. Efesios 1, versos 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Voy a leer del verso 15, desde el verso 15, y ustedes me acompañan leyendo los versos 17 y 18. Bien, dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Conocer a Cristo es la experiencia de la salvación, hermanos, fue en su momento la experiencia más hermosa que vivimos cada uno de nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Pero ahora Dios desea que nos esforcemos cada día en conocer su voluntad y en la medida que la conocemos podamos determinar de todo corazón obedecer y vivir en esa voluntad para nuestro propio bien. El tema de esta reflexión es que Dios nos dé conocimiento de Él. Que Dios nos dé conocimiento de Él. La semana pasada estuvimos meditando acerca de los versos 15 y 16, en donde Pablo les dice a sus hermanos en la ciudad de Éfeso que al escuchar él acerca de ellos, porque decíamos, algunos dicen entre 6 y 10 años de no ver a los hermanos efesios, un tiempo muy largo, al escuchar él de los hermanos efesios, las cosas que escuchó de ellos eran buenas. Y le decía a usted que es hermoso cuando uno deja de ver hermanos en la fe, con los que uno convivió, en mi caso, gente a la que Dios puso en mi camino para hablarles de Dios, se integraron al pueblo de Dios, se bautizaron y fueron parte de la iglesia, y después de años uno oye y oye que están perseverando. Eso es algo muy especial, muy bonito, porque no es porque uno hizo bien su trabajo, sino porque Dios, hermanos, hace bien su trabajo en el corazón de la gente cuando lo conocemos de verdad. Y eso es lo que pasó con los efesios. Ellos conocieron al Señor. Obviamente Pablo fue el instrumento, porque Pablo llegó a Éfeso en su segundo viaje misionero. Usted puede ver eso a partir del capítulo 15 del libro de los Hechos. Llegó a Éfeso, empezó a predicar el Evangelio, y hubo una apertura en medio de la dificultad, de inmoralidad, de violencia y todo eso que representaba la comunidad de los efesios. Hubo una apertura al Evangelio, y con el tiempo se instaló una iglesia cristiana allí. Pablo tuvo que salir porque su trabajo no era de un pastor establecido en un lugar, sino pastoral, cuidando al pueblo de Dios en general. Se tuvo que ir. Pero cuando él volvió a escuchar de los hermanos efesios, las noticias que oyó era que eran creyentes que estaban progresando en su fe, creyentes que estaban creciendo espiritualmente y cuya salud espiritual era algo por lo que Pablo dice:
no cesaba de dar gracias a Dios. Porque así como da alegría cuando uno se entera de gente que ha conocido a Dios y uno los deja de ver y un día uno vuelve a oír, lo llaman. En mi caso, a veces hay gente que me llama y dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Y digo, ¿quién es? Y me dice, soy fulano de tal o fulano de tal. Ah, sí, pues pastor, quiero decirle que me llaman como si tuvieran que informarme a mí, ¿verdad? De que están bien, que están creciendo, que están asistiendo a una iglesia. Digo, claro que me alegra, ¿no? Dejé de verlos por años, van a otra iglesia porque viven lejos, en otro estado incluso, en otro país, y me dicen, estamos bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Y hay gente que hasta la fecha me sigue llamando para pedirme un consejo, para una orientación espiritual. Y digo, gracias a Dios, ¿verdad? Y eso alegra. Pero así como esto alegra, también parte el corazón cuando uno ve a creyentes que se alejan de Dios, que por un problema de la índole que sea, se alejan de Dios. Y todo alejamiento de Dios empieza, como ya sabemos, por empezar a dejar de asistir a la casa de Dios. Ahí empiezan los problemas. Si no quieres un día dejar de estar con Dios, de estar en comunión con Él, no dejes de asistir. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10, ¿verdad?, que no debes dejar de congregarte. Dice, como algunos acostumbran a hacerlo. Y tanto más dice, cuando veis que aquel día se acerca. Y el día en que la Biblia dice es el día en que el Señor regrese. ¿Cuándo va a regresar el Señor? ¿Usted lo sabe? ¿Verdad que no? Entonces, puesto que no sabemos cuándo, ¿qué hay que hacer? Estar preparados todos los días. Todos los días. Pero duele a veces saber de hermanos que se apartan de Dios. Pero Pablo recibió buenas noticias y Pablo dice, por eso no dejo de dar gracias a Dios y rogarle a Dios por ustedes. Porque no solo tienen comunión con Dios, sino que por otro lado también tienen comunión entre el pueblo de Dios. Y esto es algo muy bonito porque las dos cosas van de la mano. Si estamos bien con el Señor, sin duda alguna tenemos que estar bien con el pueblo de Dios, ¿verdad? No podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Las dos cosas van de la mano. Vimos que el texto del Señor en Marcos 12, cuando habla acerca del mandamiento más importante, dice, el primer mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Y luego dice el Señor, pero el otro es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quien ha cumplido estos mandamientos ha cumplido la ley por completo. Entonces es interesante, pues hermanos, ver que el desarrollo espiritual de los creyentes efesios para Pablo había representado en su vida, en su corazón, una razón para alabar a Dios, para bendecir a Dios, porque la obra de salvación y la obra de permanencia en el cristianismo no es obra humana, es obra de Dios. Usted y yo hacemos nuestra parte, sí, como pastor hago mi parte. Cuando los hermanos dejan de venir, les llamo, les busco, insistimos en las cosas porque se debe hacer, a menos que me diga, ¿sabe qué? No me hable, no me busque, déjeme en paz, no quiero saber de usted, pues ya no haré nada, ¿verdad? Porque a palabras pocas, ¿verdad? Buenos entendedores. No sé cómo va el asunto, pero algo así. Entonces, de modo que insista en una cuestión con alguien que no quiere saber nada. Entonces, obviamente, damos ese espacio porque no queremos ser un dolor de muelas para nadie. Pero sí tratamos de insistir porque creemos y sabemos, hermanos, basados en la Escritura, que es importante regresar a la comunión con el Señor. Y cuanto más pronto lo hagas, si es que fuera el caso, ¿verdad?, de alguno que oiga este sermón y está alejado de Dios, mientras más pronto regreses al Señor, menos complicado va a ser. Menos complicado va a ser, porque mientras más tiempo pasa, va a ser difícil regresar. Algunos ya no regresan, lamentablemente, pero el llamado de Dios pues es a regresar. Pablo ora incesantemente porque sus hermanos puedan y quieran, oiga bien, puedan y quieran formar parte del proyecto de Dios para su iglesia. Porque Dios anhela una iglesia sana, una iglesia fortalecida en Él. Dios anhela una iglesia santa y por completo consagrada al Señor. Pero nada de esto, hermanos, que Dios quiere, nada de esto se da a fuerza en la vida de nadie. Nada de esto se da a empujones, a arrastras. Dios no obliga a nadie a hacer lo que no quiere, porque Dios es respetuoso de la voluntad de sus hijos,
Porque qué terrible sería que Dios nos arrastrara a hacer lo que no queremos y estuviéramos con la carota, ¿verdad? Haciendo lo que no queremos porque nos obliga. No, gracias a Dios esto no es así. Dios respeta nuestras decisiones. ¿Le duele que tomemos malas decisiones? ¿Le duele que nos alejemos de Él? Pues claro que sí, hermanos, claro que le duele. Sacarse a sí mismo es algo que a muchos les gusta, ¿verdad? Agarrarse y sacarse de la voluntad de Dios, sacarse del agrado de Dios. Parece que les gustara alejarse de Dios. Entonces, Dios no desea que esto pase, obviamente, pero no va a forzar a ninguno a cambiar sus decisiones equivocadas, porque con Él todo es bueno, y lo sabemos. Todo es bueno. Romanos 12 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a nosotros no nos gusta muchas veces eso, nos gusta hacer nuestra voluntad. Pero las cosas de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios es bueno, solo si lo queremos. Por eso hay en Lucas 9:23, Lucas, el escritor, registra las palabras del Señor que dicen: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero es enfática la frase que dice, si alguno quiere. Porque esto no es obligatorio, no es a base de ofertas de parte de Dios para poder reaccionar y hacer lo que Él dice porque me conviene, porque va a haber un premio, porque va a haber un pago, porque va a haber algo que a mí me va a traer placer. Por lo tanto, entonces lo hago no porque esté convencido, lo hago no porque crea con todo mi corazón, sino porque veo el provecho, el beneficio que me trae, y entonces me muevo a hacerlo. Como el padre que equivocadamente le dice a sus hijos: oye, si barres te doy tanto, si lavas los trastes te pago tanto, si haces te pago. Y el niño se acostumbra, ¿verdad?, que si no le pagan, no hace nada, ¿verdad? Si no le dan algo a cambio, pues no se mueve. El día que no le paguen, el día que no le ofrecen nada, pues obviamente pues se va a quedar ahí tiradote, no va a hacer nada. Entonces Dios no hace eso, entonces Dios nos convence. Por eso dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. O como en Juan 6, cuando el Señor habló de Él como el pan de vida que había bajado del cielo, y la gente se ofendió. Y dice el texto ahí en Juan 6 que toda la gente que seguía al Señor lo dejó. Se fueron, o se ofendieron y se fueron. Y se quedaron solo sus discípulos con Él, los 12. Y cuando el Señor los vio, les dijo algo muy fuerte, pero necesario, hermanos. Jesús les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Fíjense qué interesante, ¿no? Les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? O sea, aquí, ¿quién está amarrado? ¿Quién está amarrado? Hermanos, alguien, bueno, yo sé que también no va a levantar la mano por pena, pero pues, ¿alguien vino hoy a fuerza? Híjoles, hoy hay ensayo de coro, hay que ir. Si no, no iría. ¿Alguien vino por eso? ¿Alguien vino por... es que hay un negocio que debo hacer con un hermanito y solo lo agarro en el templo? ¿Por eso vino? Pues ojalá que no. Es el Señor: ¿también ustedes se quieren ir? O sea, no nos detiene, no nos obliga, porque qué terrible sería que viniéramos detrás del Señor, ¿verdad? Con Él con lazos, cadenas, jalando a todo el mundo y todos ahí jaloneándonos porque no queremos. Entonces, no es así. Vemos pues, ¿por qué es que Pablo ora por sus hermanos? Vemos que no es solo porque han creído. Sí, han creído y tienen comunión entre ellos, pero Pablo en el verso 17 va a decir que hay más razones por las que él da gracias a Dios por sus hermanos y razones por las que él ora. Y dice entonces el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es interesante lo que Pablo dice que es motivo de su oración por los creyentes efesios. Dice entonces el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para comenzar, Pablo especifica que es Dios como Padre de la gloria
O en otras palabras, aquel de quien toda la gloria es, toda la alabanza, toda la honra, porque en la iglesia es de Dios la honra, es de Dios la alabanza. Hermanos, no es del hombre. Pablo dice entonces, ¿para qué ese Dios de gloria, que es no solo el Dios de gloria, sino además es el Dios de nuestro Señor Jesucristo en el plano humano, ¿sí? Porque en el plano humano el Señor también tenía una relación con el Padre, dependía del Padre, Él era Dios mismo, sí. En esencia Jesús era Dios, pero Él en el plano humano necesitaba de ese Padre celestial para hacer lo que debía hacer todos los días. ¿Y sabe qué hacía el Señor todos los días? Siendo Dios, el Dios hombre oraba. Se pasaba las noches en oración, rogando al Señor que le diera la fuerza, le diera el poder y obrar a través de Él para poder guiar a muchas personas a la verdad. Y por poquito más de 3 años, el Señor nos revela, nos enseñó, y usted lo puede ver en las Escrituras, en los Evangelios en particular, que Él no se dedicó a dormir, se dedicó a la oración. Y después de orar, salía y hacía su trabajo. Salía y hacía lo que debía hacer. Entonces, claro que sí, era el Padre de nuestro Señor Jesucristo también. Toda la gloria y la alabanza le pertenecen a Dios, quien también es, dice entonces Pablo acá, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, de quien procede toda la capacidad para poder entender y para poder experimentar todo lo relacionado con Él como Señor de nuestras vidas, ahora que lo conocemos y tenemos con Él una relación que empezó el día que lo conocimos y lo reconocimos y lo aceptamos como nuestro único Señor y suficiente Salvador personal. Pablo ora para que cada creyente tenga, dicen, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Antes de conocer a Cristo sabíamos de Dios, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo teníamos información de Dios, en el plano religioso simplemente, pero ese conocimiento solo era superficial, puramente intelectual. Lo que mucha gente sabe acerca, sí hay Dios, y bueno, puede ser que algunos incluso sepan cosas más que solo el hecho de si hay Dios. Bueno, puede ser, algunos incluso tienen suficiente conocimiento acerca de Dios, pero es solo superficial, intelectual, como cualquier otro conocimiento general. Sin embargo, hermanos, Dios anhela que nosotros, en particular, usted y yo que hemos creído en Él, dejemos las generalidades acerca de Dios y nos adentremos en las particularidades de Él, en las esencialidades de Dios. Por eso, como decía, y se insiste todo el tiempo, hermanos, vengamos al estudio bíblico, ¿no? Vengamos al estudio bíblico. Levantémonos temprano, dispongámonos a participar del estudio bíblico y en nuestro crecimiento espiritual. El que crece espiritualmente está capacitado, de acuerdo a 2 Timoteo 3, 16, 17, está capacitado para toda cosa buena, ¿sí? Solo el que está creciendo en el Señor. Pero el que no crece en el Señor está expuesto a muchas cosas que se dan a nuestro alrededor, y hoy peor que nunca o más que nunca, hermanos, en que brincotean por todos lados falsas enseñanzas, falsas ideas, muchas cosas erradas, ajenas a la Escritura. Aun cuando hombres usan la Biblia para enseñar cosas, están equivocadas. Entonces uno debe crecer en el conocimiento de la palabra del Señor para que nadie intente envolvernos en mentiras con apariencia de bíblico. Entonces debemos dejar las generalidades para adentrarnos en las particularidades de Dios. Mire usted, uno puede saber mucho de la Biblia, sí, tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Podemos incluso aprobar exámenes de conocimiento general. Si decidiéramos hacer un examen de conocimiento general de las Escrituras, muchos sacarían una buena calificación, incluso algunos tal vez podrían sacar hasta un 10, ¿verdad? Saben mucho de Biblia. Yo creo que sí. Sin embargo, hermanos, ¿verdad? No necesariamente saber de Biblia es indicador de que usted y yo conozcamos a Dios. No es así. Tenemos en este país, por primera vez en la historia, una presidenta. Yo sé cómo se llama. Bueno, creo que sé cómo se llama. Sé cosas de ella porque son cuestiones
de conocimiento general, ¿verdad? En México, porque es la presidenta de este país. Pero si usted me dice, entonces sí la conocen. No, no la conozco. Sé cosas de ella, pero saber de ella algunas cosas no me hace conocerla, ¿sí? No me hace conocerla. Aunque usted sacara 10 en un examen de conocimiento general de la Escritura, eso no significa que usted entienda la Escritura, que usted conozca la Escritura y que usted conozca a Dios. No hace eso. En Hechos capítulo 18, Lucas dice, que es el escritor del libro de los Hechos, el autor Lucas dice que en la ciudad de Éfeso apareció un hombre poderoso en palabras, llamado Apolos. Usted ha leído ese texto. Dice ahí Lucas que éste hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor, pero solo dice, sabía y conocía lo relacionado al bautismo de Juan. No sabía otra cosa. Pero Apolos era un hombre con elocuencia, era un judío, pero tenía mucho conocimiento. Sin embargo, cuando Aquila y Priscila, que oyeron a Apolos hablar acerca de Dios, se dieron cuenta que Apolos tenía conocimiento, pero le hacía falta entender muchas cosas. Dice que después lo tomaron aparte, lo instruyeron ellos particularmente, le explicaron las cosas y entonces Apolos entendió lo que antes no entendía y entonces ahora el provecho de Apolos en la región de Acaya fue mayor que el anterior. Porque tenía conocimiento, pero no entendía lo que estaba diciendo. Era como estar repitiendo frases que no tenían mucho fundamento en él, aunque era la verdad. Ahora que entendía las cosas porque se las habían explicado Aquila y Priscila, Apolos con mayor razón iba y predicaba el evangelio y enseñaba las verdades acerca de Dios y de Jesucristo, y la gente podía ser beneficiada con alguien que hablaba entendiendo, sabiendo y entendiendo lo que estaba diciendo. El mismo Pablo. Pablo sabía mucho porque era un rabino. Era un hombre muy conocedor de la ley de Dios. Desde niño ha sido enseñado en la secta más estricta del judaísmo, el fariseísmo. No cualquiera era un fariseo, déjeme decirle. No cualquiera. No cualquiera llegaba a los límites a donde Pablo había llegado, se exigía demasiado. Pablo tenía mucho conocimiento aquí, pero aquí Pablo estaba vacío. Por eso es que Pablo no entendía el cristianismo y se hizo enemigo de la iglesia cristiana y se hizo enemigo de Cristo sin darse cuenta. Pero cuando Pablo fue traído al conocimiento de Dios y conoció a Cristo de manera personal en su corazón, el Espíritu de Dios usó a otras personas para instruir a Pablo, de modo que ahora Pablo ya no solo sabía aquí las cosas, sino ahora entendía en su corazón la verdad de Dios y se convirtió en el más grande de los predicadores del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, Pablo ora para que cada creyente no solo sepa de Dios, sino que también lo pueda entender y experimentar cada día de su vida. El venir a la casa de Dios, hermanos, en el caso nuestro como creyentes, venir al estudio bíblico, si es el caso de muchos, y darse el tiempo para dejar otras cosas y venirse y participar de un estudio bíblico, más allá de que usted ahora abunde en conocimientos de la palabra de Dios. El propósito del maestro de la escuela dominical no es que usted abunde en conocimientos, sino que usted pueda ser capaz de entender lo que oye y eso lo lleve a una relación mejor con ese Dios con el que usted tiene una relación. ¿Sí? Que no diga, sí, ya sé quién es Dios. No, que usted pueda entender a Dios y pueda a través del estudio de la palabra de Dios, un estudio sincero del corazón, del que usted participa sincera y voluntariamente, desarrollar una relación mejor con ese Dios. Su relación se vuelva entonces íntima, personal, profunda, real, experimental, todos los días de su vida. Eso es lo que se busca, hermanos. Cuando nos paramos aquí a dar un sermón, tratamos de explicar el texto de la mejor manera posible, porque el deseo no es que sepa algo, sino que entienda las cosas y eso nos impulse a que nos vayamos y entonces, habiendo entendido el texto de la palabra de Dios y lo que Dios quiere para mí y de mí, ahora yo esté en la disposición de hacerlo,
de manera personal y voluntaria, y eso traiga como resultado en el transcurso de la semana que empiezo a vivir una experiencia relacional con Dios distinta de si solo es una cuestión meramente intelectual, de conocimientos nada más. Alguna vez les conté de una reunión de capacitación que dimos en Guatemala a una iglesia, al grupo de líderes y maestros de parte del Departamento de Educación Cristiana de la Convención Nacional. A mí me tocó quedar la introducción, y la introducción la basé en los 66 libros de la Biblia. Está dividido en 2 secciones, un Antiguo y un Nuevo Testamento, y cada parte tiene 5 divisiones naturales. Y hablé un poquito porque era una introducción nada más. Uno de los hermanos que nos había recibido había estado un poco, pues no quisiera decirlo, pero como grosero, altanero, cuando nos recibieron ese día en ese templo, en esta iglesia. Al terminar la introducción, se siguieron las otras partes del taller que se estaba impartiendo ahí en esta iglesia, y al final del taller se acercó este hermano y me dice: hermano, muchas gracias por lo que nos enseñó al principio. Le dije: sí, hermano, pues no, gracias a Dios. Y me dijo: es que todo lo que usted dijo yo no lo sabía. Todo lo que usted dijo yo no lo sabía. Y le dije: ¿usted es maestro? Y me dijo: no, hermano, soy diácono en la iglesia. Era un diácono en la iglesia que no sabía esas cosas, que son, pues digamos, fundamentales, ¿no? No son cuestiones profundas de la Escritura, porque no hablamos no hicimos ninguna explicación teológica ni nada acerca de un texto de la Escritura. No, solo hablamos de los libros de la Biblia y por qué debemos saberlos, por qué debemos conocerlos, memorizarlos, etcétera, etcétera. Pero al final me dice: es que yo no sabía eso. Qué hermoso es todo eso. Bueno, si nos parece hermoso una cuestión tan, digamos, superflua como es, en este caso, saber los 66 libros de la Biblia, conocer las divisiones naturales de la Biblia, etcétera, hermano, ¿cómo no nos dará o nos debería dar gusto cuando nos explican un texto de la Escritura y al final podemos decir: gracias a Dios, ahora entiendo ese texto de la palabra de Dios y sé lo que Dios me quiere decir a mí? Entonces, Pablo ora, pues, para que la experiencia de los creyentes efesios no sea una cuestión superficial, sino algo profundo, y se vuelva una relación profunda con ese Dios en el que han creído. Algo que muchos, lamentablemente, hermanos, pues déjenme decirle, no quieren. No quieren una relación así con Dios porque saber más de Dios, dicen, es que me compromete. Hermano, desde que usted creyó en Cristo, usted tiene un compromiso con Él. Déjeme decírselo. No es que si usted estudia la Biblia y conoce de Dios y conoce cuál es su voluntad y qué es lo que quiere Él de usted, entonces usted se compromete. No, está comprometido con Dios desde que usted creyó en Él. Él espera mucho de usted. Y como ya dije varias veces y lo vuelvo a repetir, hermanos, Dios no nos va a obligar a hacer lo que no queremos. No nos va a obligar a crecer si no queremos, a ser maduros si no queremos, no nos va a obligar a ser santos si no queremos, no nos va a obligar a consagrarnos si no queremos. Esa es una cuestión de nosotros hacia Él. ¿Verdad? Hay gente que se la pasa toda la vida, desde que cree hasta que se muere, siendo un creyente nada más. Pero Dios anhela que seamos gente fructífera, gente que produzca para la gloria de Él, pero eso no se da si no hay un apropiado crecimiento en el Señor, y eso no se va a dar si nosotros no tomamos la decisión de esforzarnos en ello, porque crecer en el Señor, hermanos, va a implicar muchas cosas, va a implicar esfuerzo, sacrificio, constancia, renuncia, mucha disposición a dejarnos enseñar, mucha disposición. El anhelo de dejar la cama más temprano para alistarnos y venirnos, el anhelo de apurarnos para poder llegar al tiempo de estudio bíblico, en la semana quizá meternos a un discipulado para poder
crecer más, porque el domingo sí recibí bendición, pero en la semana también debo tener alimento espiritual. Implica muchas cosas, claro que sí, y a muchos eso no les gusta, eso no les agrada, porque representa esfuerzo, representa trabajo, representa sacrificio, representa constancia, renunciar a otras cosas para ocupar un tiempo para algo que también es igual o más provechoso que muchas otras cosas. Entonces, hermanos, debemos entender lo que Pablo está diciendo acá. Sí, Pablo ora y dice él: yo oro porque deseo que ese Padre de gloria, ese Señor de gloria, les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Dios desea que así sea, sí. La pregunta es, bueno, ¿y yo lo quiero? ¿Yo lo deseo para mí? ¿Realmente lo estoy persiguiendo? Esa es la pregunta que quizá deberíamos responder. Cuando Pablo dice espíritu, algunos piensan que debería ser espíritu con mayúscula, porque el Espíritu Santo está muy metido aquí en la carta de Pablo a los Efesios. Pero lo que Pablo está diciendo es una actitud una disposición para. Eso es lo que dice Pablo, dice, Él les dé a ustedes, despierten ustedes esa disposición para, porque si Dios no lo mueve, no lo promueve en ustedes, de ustedes probablemente no salga de manera voluntaria, ¿verdad? Porque a veces Dios tiene que forzar ciertas cosas para que nosotros respondamos. Obviamente no estoy diciendo, no me contrarío al decir que Dios no nos obliga, pero Dios nos promueve desde el corazón para que nosotros nos demos cuenta que es conveniente, es bueno para nosotros, hermanos, crecer en esa relación que tenemos con Él y que no sea solo una cuestión por encimita, ¿sí? De esas relaciones que sí somos amigos, pero nunca nos hablamos, nunca nos buscamos, pero somos amigos, ¿verdad? O no sé qué otro tipo de relación podríamos comparar aquí. No, eso no es lo que Dios quiere de nosotros ni para nosotros. Dios desea una intimidad con nosotros, que no se va a dar a no ser que nosotros tengamos una actitud correcta desde el corazón a querer que así pase. Entonces Pablo dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles, dice Pablo entonces, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La versión Dios habla hoy traduce este mismo verso 18 de esta forma. Se lo quiero leer, léalo usted en su versión si lo tiene ahí a la mano. Pero la versión Dios habla hoy dice así: pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Así traduce la versión Dios habla hoy este verso 18. Y la versión, la Gran Comisión del Nuevo Testamento traduce este mismo verso 18 así: pido que sus corazones puedan entender. Y hay un punto ahí, en esta traducción. Y luego dice, pido que ustedes puedan conocer acerca de la esperanza que fue dada por el mandamiento, pero por el llamamiento de Dios. Pido que ustedes puedan ver cuán grandes cosas les ha prometido a aquellos que le pertenecen. Mire qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo le pedía a Dios? Le dije la semana pasada que en ninguna carta usted va a leer que Pablo está orando a Dios por sus hermanos y dice, Señor, allá en la ciudad de Corinto está la familia Pérez, Señor, ellos me escribieron hace poquito, me mandaron un correo electrónico diciéndome, Pastor Pablo, le pido que ore, mire, es que mi hijo necesita estudiar y queremos la mejor universidad para él, ore para que por favor pueda aprobar el examen para la universidad y se vaya a la del Valle aquí en Corinto. Eso no lo dice ninguna carta. Oro, Señor, porque los hermanitos Flores allá en la ciudad en Acaya me piden que ore porque quieren un vehículo para poder movilizarse mejor. Señor, dales un buen carro, un Mercedes-Benz, un Ferrari. Eso es lo que te ruego para mis hermanos. Hermanos, eso no lo dice Pablo en ningún lado. Ni siquiera pide trabajo para sus hermanos, no pide nada de eso. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Señor, yo te pido, te ruego que les abra los ojos y les ilumines el corazón para que se puedan dar cuenta qué es lo que tienen en ti
Y que no solo se puedan dar cuenta de qué es lo que han llegado a tener en ti, sino que se puedan sentir felices, gozosos, dichosos, bendecidos, enriquecidos con todo lo que tú representas en la vida de cada uno de ellos. Señor, eso es lo que sí te pido. No digo que yo no ore por usted, como le dije la semana pasada, oro por ustedes. Y claro que cuando me piden, hermano, ore por eso, trato de hacerlo. Pero siguiendo las indicaciones de Dios en su palabra, le ruego a Dios que eso no sea, hermano, lo que usted y yo busquemos con todo nuestro corazón, sino que sean las cosas de Dios. Por eso, de nuevo, el Señor dice en Mateo 6, al final, dice él, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Vendrá añadidamente. Y algunos dicen que esa frase final, vendrá añadidamente, no está en el texto original. Que algún copista, en el transcurso del tiempo que se hicieron copias del texto bíblico, lo añadió. Ahora, ¿violentó el texto? No, no lo violentó. Solo viene a complementar lo que el Señor enseñó desde el verso 18, creo que es de Mateo 6. Solo viene a complementar, y Dios en su voluntad permitió que así fuera, ¿sí? Pero el texto dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando uno, hermanos, va a un lugar del que solo había visto fotos o videos, o le habían hablado del lugar, ¿verdad? Y uno dice, ay, que está bonito eso, me gustaría un día conocerlo. Y un día usted tiene la oportunidad de conocer ese lugar, dice, ay, qué hermoso, ¿verdad? No, las fotos, los videos, ni nada. No, se quedaron cortos ante la belleza del lugar. Puede ser que así haya sido, no sea usted, pero a mí sí me ha pasado. Pablo deseaba entonces, hermanos, que sus hermanos efesios conocieran y experimentaran todo lo concerniente a todas las bendiciones que Dios ya nos ha otorgado en Cristo desde el día en que nosotros lo conocimos como Salvador personal. Es lo que Pablo está diciendo, Señor, cómo anhelo que mis hermanos se den cuenta de que las mayores riquezas no son las que están fuera de su corazón, sino las que están dentro de su corazón. Que las cosas más valiosas, Señor, no son las que se compran con dólares, o las que cuestan más, o las que tienen X marca, sino las que tú nos has dado en Cristo Jesús. Esas son las cosas más valiosas. Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Mis queridos hermanos, las riquezas entonces más significativas, más valiosas, las que traen más satisfacción al corazón de un creyente, no son las que se pueden medir en términos de dólares, euros. No son las que se pueden medir en términos de cuántos bienes materiales hemos acumulado en la vida, o de qué tipo de éxitos o fama hemos alcanzado. No es eso lo valioso. Porque todo esto se va a quedar. Esto aquí se va a quedar. El anhelo de Dios, hermanos, es que cada uno de nosotros podamos captar, podamos entender y darnos cuenta de la magnitud de lo que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. No solo por ahora, para ahora aquí, sino para toda la eternidad. Pero eso no lo podemos visualizar, no lo podemos, hermanos, ver, no lo podemos entender a menos que este libro sea más que un libro. Sea más que algo que agarramos corriendo el domingo y nos lo traemos, si es que nos acordamos dónde se quedó la semana anterior, porque no lo tocamos en la semana. Bueno, debe ser verdad en nuestra vida. Por eso le he dicho a usted, lea el Salmo 119. Me fascina lo que el autor de ese Salmo dice, desde el verso 1 hasta el verso 176. Habla de meditar, que esa palabra es para él la vida, etcétera, etcétera. Entonces, a menos que la palabra de Dios, hermanos, tenga otro significado para nosotros, la vida para nosotros va a ser una lucha constante de las cosas queriendo destronar a Dios del corazón para entronarse las cosas de la vida cotidiana.
porque esas son las que a las que les damos el valor que no deberíamos darle. Entonces Pablo dice, yo deseo que ustedes puedan comprender que ninguna cosa material, por valiosa que sea, por la cantidad que sea, puede igualar a las cosas que Dios ya nos dio y que son nuestras porque Dios nos las otorgó en Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿comprende, hermano, usted el infinito valor, el peso incalculable de su salvación? Yo le pregunto. De nuevo hago la pregunta, ¿comprende usted el infinito valor, el peso incalculable de su salvación? Porque yo la tengo y usted también. ¿Entendemos, hermanos, cuánto vale eso? ¿Puede usted comprender lo importantísimo que es el inmerecido perdón que Cristo le otorgó a usted de todos sus pecados? ¿Puede usted entender eso? ¿Puede usted comprender qué inmenso e inimaginable es el amor de Dios que decidió otorgarle a usted, a su amado Hijo, para morir por usted en la cruz? ¿Puede usted comprender eso? ¿Puede usted comprender lo maravilloso de ese amor divino que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo amado a la muerte por usted? ¿Puede usted comprender ese amor tan incomprensible, tan inigualable, hermanos? Ese amor tan sublime. ¿Puede usted comprender cuánto significa nuestra seguridad eterna en Cristo? ¿Puede usted comprender cuánto anhela Dios, hermanos, que usted y yo seamos para Él exclusivamente? ¿Podemos entender eso? Me gusta mucho lo que dice Jeremías 9. Quiero leerlo. Y Jeremías 9, verso 24, dice unas palabras que son muy importantes a la luz de lo que Pablo en su oración ruega por sus hermanos efesios. Dice así Jeremías 9, 24. 23 y 24. Quiero leer desde el 23, pero quiero enfatizar más el verso 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero luego el verso 24 dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios? ¿Que usted tenga una casa en las lomas? ¿Quiere Dios que usted tenga el mejor carro y que cause envidia cada vez que sale a pasear en él? ¿Quiere Dios que usted tenga el mejor trabajo y tenga tanto dinero que entonces ese dinero le sirva de estorbo y se aleje de Dios? ¿Quiere Dios que usted tenga una salud envidiable? ¿Eso es lo que Dios querrá que usted tenga? Probablemente, yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé, que Dios sí quiere, es que usted lo entienda a Él. Que usted tenga una relación más íntima con Él, más profunda con Él. Que usted pueda decir: entiendo por qué Dios me amó, entiendo por qué Dios me vio a mí necesitado de Él, yo pecador. Como Pablo decía, cuando él se veía como pecador, decía: yo el más grande de todos. Y cuando él veía a Pablo como apóstol, decía: el último de todos. Se sentía inmerecedor de la gracia de Dios. Entonces Dios dice: alabes en eso el que se hubiere de alabar, no en que es el más guapo, la más guapa, el más rico, el que más bienes tiene, el que más conoce en el mundo. No, alábese el que se hubiere de alabar en esto, dice el Señor, en entenderme y ¿qué? En conocerme. En esto dice: alábese. Las otras cosas hoy están y mañana puede que ya no. ¿Qué puedo decir? Yo soy un muñeco de guapo. Dentro de 10 años ya no voy a estar igual. Si es que vivo 10 años. Porque toda esa guapura se puede ir hoy mismo al cementerio. Dice el Señor entonces: alabes en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, yo soy Dios. Entonces, hermanos, Pablo dice: para que sepáis, es decir, para que lo entendamos, para que lo asimilemos,
para que lo mastiquemos bien, para que lo experimentemos y lo disfrutemos por completo en el corazón, no en la mente, no hermanos, sino en el corazón. Para eso Dios quiere que nosotros tengamos el conocimiento de Él, la experiencia de Él. No para decir que por el conocimiento que tenemos somos mejores que nadie, sino para poder tener una relación mejor con Dios. Ese es el sentido de lo que Pablo ora aquí por sus hermanos efesios. No ruega por otra cosa, porque otras cosas para Pablo, como fue en su propia experiencia, no tenían ningún valor para él. Por eso él dice en Filipenses 3, cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida. ¿Por qué dice? ¿Se acuerda? Por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Usted estaría dispuesto a cambiarlo todo por conocer mejor a su Señor? No me conteste a mí, contéstele a su Señor. Obviamente Dios no está diciendo que deje las cosas, no, pero que ordene su vida quizá, que ordene sus prioridades, que podamos hacer una revisión de nuestro corazón y veamos qué tenemos en el trono del corazón. Y entonces, si no es Dios, le demos una patada a lo que sea y digamos, Señor, es tuyo el lugar, a ti te pertenece, yo quiero conocerte más, ¿verdad? Porque cuando más conocemos al Señor, sin duda alguna, más lo amamos, ¿verdad? No conocerlo pone en el riesgo amarlo, porque usted no puede amar, no puede apreciar, no puede querer, no puede valorar a quien no conoce. ¿De acuerdo, hermanos? Lo repito. Dios desea que lo conozcamos así, como dice Pablo, para que lo amemos más. Pero cuando alguien deja de amar a Dios es porque deja de conocerlo. Por eso ama la vida, ama los placeres, ama otras cosas, porque es lo que más le llama la atención y es lo que más busca. Pero si buscamos a Dios e intentamos conocerlo mejor, lo vamos a amar más a Él. Ojalá que así sea en la vida de usted, tanto como en la mía también. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Sé que son tiempos, Señor, de mucha apretura y también vivimos, Señor, en un mundo que ofrece muchas alternativas, aún para nosotros como cristianos, pero Dios, nosotros entendemos, yo creo que sí, Señor, que tú debes ser lo más grande e importante y el centro de nuestra vida. Y oramos, Señor, para que eso sea así, no solo en la teoría, porque en palabras suena bonito y cualquiera las puede decir, sino que más bien sea en la práctica, Señor, en la experiencia, en nuestras obras y en nuestras decisiones todos los días. Ojalá que sí, que podamos reconocerte como Señor de nuestra vida y podamos conocerte, Señor, y el resultado de conocerte de esta forma sea amarte más, darte más. Ojalá que sí, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.